La Biblia es muy específica en definir los roles de los padres, de los hijos, de los cónyuges y en manejar los equilibrios que estos se dan. Por ejemplo, a los hijos se les dice que hay que honrar a los padres, pero también se les dice que llega el momento donde hay que dejarlos para unirse al cónyuge. Y como decía Fabiola, yo pensando en cómo manejarlo, escogí las tres relaciones más importantes dentro de la familia y sus respectivas aplicaciones. Por ejemplo, cónyuge, bueno, eso es una cuestión de dos nada más. Si lo hacemos bíblico es una cuestión de tres, o sea, con Dios incluido, pues. Quería hablar también de los hermanos, y aquí en hermanos usted puede incluir primos, sobrinos y demás familia. Mientras que en padres, en hijos también podemos incluir tíos, que será abuelos, etcétera, etcétera. Pero le tengo una sorpresa, le tengo una sorpresa a los solteros. También quiero hablarle a los solteros. Así que con esto en mente vamos a empezar. Y empezamos siempre por el principio. Capítulo 2 de Génesis es un capítulo que habla del primer matrimonio, y el capítulo 4 habla de las dinámicas que se dan entre los hermanos, incluso llega a hablar de los cónyuges. Ahora tengo muy poco tiempo, porque esto sería para que hiciéramos un seminario, pero yo tengo que reducirlo, y a lo que estoy viendo es como a media hora, ¿verdad? Porque como una vez le dije yo a un hermano invitado, pastor, me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? Eso fue afuera de cámaras. Hermano, tú te puedes tomar lo que tú quieras. De verdad, me dijo, 1, 2 horas, tómate lo que tú quieras. A las 12:15 nosotros nos vamos, pero tú tómate lo que tú quieras. Entonces, solo quiero empezar recordando que no podemos nosotros, a pesar de que la Biblia nos exige hacer una restitución, nosotros no podemos enmendar y que las cosas estén bien. Es decir, si un padre ha ofendido a un hijo, tendrá un papel que hacer, pero no puede restaurar esa relación. Solo Dios puede restaurar esa relación. Lo que sí podemos hacer es pedir, confiar, exhibir y sobre todo cumplir la escritura para que Dios lo haga, porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere restaurar nuestras relaciones familiares, pero tenemos que hacer algo al respecto, solo que depende de Dios. Entonces, quiero empezar con los cónyuges. Y se acordará usted de lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis? ¿Qué narra la Biblia en el capítulo 3 de Génesis? ¿Alguien que me ayude? Que diga, yo me acuerdo, ¿no? El capítulo 3 de Génesis narra el fracaso del ser humano. Como el ser humano, la primer pareja, fallan, y entonces reciben las consecuencias tan difíciles que todavía a día de hoy vemos. Y yo quiero leerlo con usted. Estoy en Génesis capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Usted se acordará que el serpiente llegó con Eva encendido en una insana pasión y la trató de seducir, y luego lo logró, y esta señora pues cayó, y Adán también cayó, y hubo un problema. Y entonces ya cuando Dios empieza a dictar sentencia, me disculpo, no es el capítulo 2, es el capítulo 3. Ahí dice 2, pero es 3. Y como Dios es justo en todo lo que hace, y porque vivimos en un mundo de siembra y cosecha, y porque cuando Él dice algo en su palabra,
seguramente lo va a cumplir. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos años estuvo exilado Israel o Judá de la tierra de Israel? ¿Alguien sabe? 70 años. 70 años. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 65? ¿Por qué no 150? La Biblia lo dice. Porque hasta ese entonces llevaban 70 veces 7 salud, quebrantando un mandamiento. El mandamiento de dejar la tierra descansar. Y Dios, ¿cuánto es 70 por 7? ¿Alguien me puede decir rápidamente ahí? 490. Dios esperó que pasaran 490 de años para cobrarse esa factura. Fíjese. Y entonces cuando ya saca al pueblo dice, bueno, ahora mi tierra va a tener 70 años de descanso, porque ellos no le dieron el descanso que yo había pedido. No se preocupe, son efectos especiales. No sé dónde viene, si viene de mi espalda o de algo así, pero estábamos con unos amigos el otro día y yo me eché una buena jugada en básquetbol y me dijo alguien, sos un crack, y yo me sentí, wow. No, me dijo crack, porque todo ya estás tan viejo que todo te hace crack, me dijo. Qué amigos, ¿verdad? Ok. Así que ahora vemos la cosecha que Dios le va a dar al hombre y a la mujer por el fracaso del capítulo 3, perdón, de Génesis. Y léalo conmigo. Primero de aquí viene lo de damas primero. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Se refiere a la incomodidad que las damas tienen que enfrentar para reproducirse, pero no solo eso, el dolor de los hijos de toda la vida, porque aunque los hijos son lindos, bellos, hermosos, nadie se preocupa por los hijos tanto como la nana, ¿verdad? Si el hijo se enferma, a veces el tata está y la nana está ahí viendo qué hace, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere la escritura. Con dolor darás a tus hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Difícil consecuencia. Al hombre le dijo lo siguiente, y al Adán, dice la escritura, dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer en lugar de la de Dios, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa. Esa palabra maldición, no se asuste, no es una forma cósmica de que, no, eso quiere decir desconectada de la bendición, desconectada de Dios, y por eso la tierra cambió todo lo que tenía que hacer. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y por eso el hombre le cuesta ganarse el pan. Y luego dice, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. El hombre se lo tomó literal, que ahora se fuma la hierba del campo, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Espinos y cardos y la hierba del campo. Versículo 18. Versículo 19, con el sudor de tu frente, de su rostro, dice literalmente, no dice frente, rostro, comerás el pan. Por eso me gustó la Biblia del Jubileo, porque es muy exacta. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Qué consecuencia, man? Ahora, ¿qué causó esto? ¿Qué causó esto? Lo mismo que causa todos los problemas conyugales. Perdóneme que sea tan simplista, pero el problema es la serpiente y el manejo de la serpiente sin unidad. Eva andaba por un lado, Adán andaba por otro lado, y la serpiente, el ego, la serpiente antigua se metió y los logró dividir. El problema conyugal más grande que puede haber, y muchos o todos los problemas podrían venir de ahí, es que el hombre y la mujer
que Dios unió para que fueran uno, se decidan enfrentar a la serpiente por separado, porque la serpiente, el enemigo, el mundo, la cosmovisión del mundo, la forma de hacer las cosas ahora, quiere que tú enfrentes tu matrimonio de una forma individual. Persigue destruirte por medio de perseguir la unidad, por medio de poner mentiras, por medio de poner supuestos, por medio de poner percepciones erróneas, algunas ganadas. Pero cuando ya empezamos a actuar en función de la serpiente, en función de hacerle caso a la serpiente, lo que se daña es el modelo que Dios había creado. Y el modelo que Dios había creado es: el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y serán uno. Habrá una unidad, habrá algo muy semejante a lo que Dios hace y es, porque nuestro Dios es uno. Se maneja como una unidad. Cantábamos un coro hace un momento que decía: en su fidelidad Dios no cambia. Fidelidad es sinónimo de inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que eso Dios no va a cambiar, sus promesas no las va a cambiar. A pesar de que yo me porte mal o me porte como me porte, las promesas de Dios van a permanecer. No dependen las promesas de Dios de mi desempeño. De mi desempeño dependen mis malas siembras y las cosechas que éstas traigan. Entonces, ¿cómo hemos de hacer, querido hermano, para empezarnos a poner los cónyuges que estamos aquí de acuerdo para enfrentar el mundo de una forma unida? Porque lo más fácil es enfrentarlo de una forma desunida, porque somos opuestos, porque vemos el mundo muy distinto, porque es imposible que el hombre vea el mundo como lo ve la mujer, y es imposible que la mujer vea el mundo como lo ve el hombre. Pero esa es la base en el ponernos de acuerdo. Esa es la base del matrimonio. Y la respuesta es muy sencilla, pero muy difícil. Tenemos que hacer lo que seiga por lograr la unidad en el matrimonio. No se dé por vencido o por vencida usted por lograr. Mire, cuesta mucho llegar a la unidad. Hay peleas, hay desacuerdos. Y como dice mi amigo, no os hagáis. Hay decepciones y entonces uno ya no quiere volver a intentar y decir, ¿para qué? Pero eso se llama orgullo. El matrimonio debería sobre todo perseguir la unidad, no la uniformidad. La unidad en el punto de vista masculino y el punto de vista femenino, sin sacrificar la verdad, y crear una opción que permita que ambos cónyuges salgan favorecidos. Porque al final del día queremos las mismas cosas. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos ganarnos la vida bien. Queremos tener una bonita casa. Lo que pasa es que la percepción del hombre de una casa bonita es toda la ropa tirada. Y la percepción de una mujer de una bonita casa es toda la ropa levantada. Pero al final queremos las mismas cosas. Queremos la felicidad de un hogar. Créame, el hombre cuando llega a su casa quiere llegar a su casa. A veces lo que no quiere es enfrentar a los que están en la casa. Y la mujer quiere lo mismo. Lo que pasa es que cada quien lo queremos de acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestro sexo. Somos distintos, masculino y femenino, somos distintos. ¿Cuál es el problema? El problema es el ego. El ego, ese es el problema. ¿Y quién es el ego? La serpiente.
Y por eso la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y hay una escritura a donde Dios lleva esto a su máxima expresión. Y me refiero a la carta de Pablo a los Efesios. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, si no estoy mal, no es que esté tratando de verla porque no tengo infravisión, sino esto es para recordar, hermanos. Dice: sométanse los unos a los otros. Entonces el marido lo lee mal, va, dice: la mujer sea sometida al hombre. ¡Ja! Eso nos gusta. La mujer sujeta. Fantástico. Pero la Biblia ha dicho un versículo antes: sométanse los unos a los otros. Debe de haber una negociación de unidad, ¿verdad? Pero la última consecuencia es que cuando le habla al hombre, dice que la tiene que amar como el Mesías amó a la congregación, dicho en griego, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Así que el matrimonio es la figura más grande que puede haber de Jesús, que se representa al marido, y la iglesia, que representa a la esposa. Y ahí lo lleva a la consecuencia más importante. Dios espera que nuestros matrimonios funcionen como Él lo modeló en función de la iglesia. Así espera Dios. Pero bueno, eso es el ideal, y a eso debemos de trabajar. Ahora, nunca he predicado un domingo de esto. Nunca. Hoy me voy a quitar un nunca. ¿Qué hacen los solteros? ¿Qué hacen los solteros? Estaba yo viendo que esta última generación no le huye al compromiso, y uno de los compromisos a los que le está oyendo es al matrimonio, ¿verdad? Y vemos un montón de personas temerosas de entrarle a lo que Dios dijo. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Las mujeres quizás conocen a este tipo, y a lo mejor quisieran casarse las solteras con este tipo, yo no sé, pero él es un soltero maduro, y cuando cumplió 37 años, hay un dicho, ¿verdad? Pero no estaba pensando en el dicho, yo. Perdón, es que me di cuenta. Soltero maduro porque a los 37 años lo entrevistaron y él dijo: a mí me gustaría iniciar una familia. Su carrera le ha impedido como enfocarse en eso, y bueno, me imagino otras cosas. Pero él dijo: quiero tener una familia, quiero ir al súper con mi esposa y quiero... Y uno dice: wow, si el Capitán América se quiere casar, no sean cobardes los que no se han casado, muchachos. ¿Cómo buscamos cónyuge? ¿Cómo encontramos cónyuge? Hasta todo le está dando a los solteros. Pero es importante que lo sepan, porque si no van a darlas con el primer atarantado o la primera atarantada que parezca. Tenemos que aprender. Nuestros solteros tienen que aprender el modelo bíblico. Todos. Y por mucho que usted tiene un hijo, una niña de 8 años, y uno dice: jamás se va a casar mi nena. ¿De verdad le gustaría ver a usted a su hija de 50 años soltera, amargada con usted, porque usted no la dejó casarse? Hermanos, cada quien traemos un llamado en la vida. Así que, ¿cómo hacemos eso? Mi hija mejor se fue, pero le voy a poner la prédica en la casa, no crea que no. La Biblia da un modelo que se explica en Isaac y Rebeca,
en Jacob y Raquel, aunque ellos no lo ejecutaron perfectamente. Pero miren lo que dice la escritura con respecto de esto. Dice Proverbios 19:14, y ahora estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por favor, léalo profundo conmigo. Dice: los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Así dice uno: yo me parto el lomo para que mis hijos tengan lo mejor, vayan a un buen colegio, tengan la mejor educación posible, les quiero dejar una casa, les quiero dejar a cada quien su casa, su carro, sus puntos, sus premios, etcétera, etcétera. Y eso es nuestro trabajo. Padres, es un adelantito para los padres hijos. Deje de estar esperando que sus hijos los mantengan. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que usted reparta y dé. Y Pablo lo llevó a una consecuencia. Dice: los padres tenemos que acumular tesoros para los hijos. Así que los padres podemos dar herencia y a nuestros hijos procuramos darle lo mejor. Entre paréntesis, lo mejor que usted puede dar a sus hijos es una relación modelada con Dios. Es decir, modelar usted su propia relación con Dios, porque sus hijos no van a ir más allá de eso. Si sus hijos lo ven leyendo la Biblia, la van a leer. Si sus hijos lo ven dependiendo de Dios, van a depender de Dios. Si sus hijos lo ven cumpliendo la escritura, van a cumplir la escritura. Pero bueno, eso es otro tema. Pero únicamente el Señor puede dar una esposa comprensiva. Solo el Señor puede dar un cónyuge comprensiva. La palabra comprensiva quiere decir prudente, circunspecta, sabia, comprensiva y próspera. Todo en el mismo paquete. ¿Quién puede dar eso? ¿Quién lo puede dar? ¿Quién solamente lo puede dar? Así que solteros, tengan cuidado cuando empiezan a buscar, porque quien lo da es una dádiva, viene del cielo. Aunque usted no lo crea, Dios lo condujo a usted ya casado en función de esta persona. En función de esta persona. Pero lo que quiero establecer, solteros, es que no dependes de lo que tú hagas. ¿Cuántos solteros aquí tienen buena casaca? Levánteme la mano. No depende de casaca. ¿Cuántos son tan bien parecidos como yo? No depende de ser bien parecido. Ayer me junté con unos amigos a los que les doblo la edad. Jugábamos fútbol hace 10 años. Son mis vecinos, ex vecinos de la colonia, y yo les daba unas goleadas. Ahora seguramente me cachimbearían entre todos, pero eran chiquitos. Y yo les digo: miren muchachos, alguno de ustedes ya se casó, está pensando en eso, recordando la prédica. Y ¿saben qué me hacen todos? Están en sus 20, empezando sus 20, y todos empiezan a hacerme así. Qué cobardes son. Solo Dios nos puede dar en herencia, y eso tenemos que entregarlo. ¿Quién tiene la persona para ti? La tiene Dios. La tiene Dios. Tus esfuerzos no la van a traer, Dios la va a traer. Eso hay que aceptarlo en principio. En segundo lugar, no te exime de responsabilidad tampoco. Porque eso es importante. Sí, soy Dios, entonces ahí me va a caer en mi casa. Pero no te exime de responsabilidad. Hay una participación que puedes tener. ¿Cuál es la participación? Serenos morenos, que a eso vamos. Adán, capítulo 2, versículo 18. Ahora sí es el capítulo 2. Después el Señor dijo: no es bueno que el Adán esté solo. Haré una ayuda ideal, dice esta versión, para él. Quiero que conecte que la palabra hombre ahí es la humanidad en principio. Y la segunda cosa que quiero que conecte es que esa idea se le ocurrió a Dios.
Esa no es idea de los abogados, de los casamenteros, de los pastores, sino es una idea de Dios. Una idea que asegura la reproducción del mundo. Ahora hay otras ideas, ¿va? Ay, si me siento, soy hombre, pero si me siento mujer, entonces me puedo casar con otro hombre. Eso es el desgaste del mundo, eso es pecado, eso es fuera del orden de Dios. No es que Dios tenga, si yo me siento mujer, que tenga otro hombre para mí preparado. O como me dijo una mujer a mí, es que ¿por qué Dios me puso a enamorarme de otra mujer? Me dijo una vez. Y yo le dije, con el perdón de usted, ¿verdad? No seas bruta, le digo yo no te puso a hacer eso. Una ayuda y lo certifica el hecho que ahí dice ideal, pero la palabra es opuesta, ayuda opuesta. Muy bien, pregunto, ese es el versículo 18, ¿qué debería decir el 19? El versículo 19 debería ser algo así como: entonces Dios se baboseó a Adán o Dios le mostró a la mujer, o Dios hizo esto, o Dios hizo lo otro. Pero sabe que eso no dice el versículo 19. El relato se interrumpe y lo que dice es esto: entonces el Señor formó de la tierra a todos los animales salvajes. La Biblia lo interrumpe. Es bueno que el hombre no esté solo, le voy a hacer una ayuda para él. Pero había un problema. Adán no había agarrado la onda. Adán dijo, ok, ¿una qué? ¿Ayuda qué? Y entonces dice la escritura, el relato se interrumpe y dice: formó de la tierra a todos los animales salvajes y todas las aves del cielo y los puso frente al Adán para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué tiene eso que ver con la ayuda idónea? Tiene muchísimo que ver, porque la ayuda, porque los animales se presentaron, el gato con la gata, y Adán dijo: ustedes van a ser los gatos. Y luego se presentó el perrito con la perrita, y Adán dijo: ustedes van a ser los chuchos, porque era chapín. Y luego se presentó el águila con el águila femenina y dijo: ustedes van a ser los águilas. Y luego se presentó el caballo con la yegua. Caballo sí sé cómo se dice en hebreo. Bueno, perro también, pero caballo es sus, y yegua es susá. Entonces Dios, que es tan pedagógico, le empezó a pasar las parejas de animales en la cara a Adán, y Adán no se daba cuenta. Y Dios así como, de repente don Adán dijo: todos tienen pareja, ¿a dónde está la mía? La pedagogía de Dios llegó ahí, y entonces dice: puso nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del salvaje. ¿Cuánto se llevó de tiempo? No sé, pero Dios es bien pedagógico, y el tiempo que se llevará Dios. Pero aún no se había dado ayuda idónea, ideal para él. ¿Qué estaba esperando Dios que hiciera Adán? Dios estaba esperando que Adán miraba al sus con la susa, a Caleb con Calebá, perro, y la perrita, y que dijera: ¿a dónde está la mía? Eso estaba esperando Dios. Y cuando Él lo hace, esto todavía no. Y cuando Él lo hace, Dios le da a Eva. Dios tiene la pareja para ti en el tiempo correcto, querido soltero. Tu trabajo es empezarlo a pedir. Porque hubo gente que no lo hizo así. Sarita, ¿se acuerda de Sara?
¿Cómo se llamaba el esposo de Sara? Hoy me extendí más en porque es importante que los solteros oigan esto. ¿Cómo se llamaba la esposa de Sara? El esposo de Sara, perdón. Ya estoy yo igual de género. Buena respuesta. Abraham. El esposo de Sara se llamaba Abraham. Y dice la Biblia que Sara no podía concebir. Y no podía concebir. Probaron Viagra, probaron in vitro, probaron. Y no podía concebir. Y a Sara se le ocurrió la más excelente idea y le dijo: papito, usted ya vio a mi sierva. Agar era una princesa egipcia. Ya vio a Agar. Y usted sabe, Adán era bien recatado. No. Ya vio que 90, 60, 90. No, no. Va, pues mire, mi hijo, la hermana está bendecida. Le dijo Sara a Adán: hágame un favor, éntrele, tenga un hijo con ella y yo lo voy a llamar mi hijo. Eso fue lo que hizo Sara. Y Abraham dijo: bueno, alguien se tiene que sacrificar por la causa, ¿verdad? Y les dejó un problema que ya lleva más de 4000 años. Los hijos, el primer hijo de Adán, Ismael, y el primer hijo de Isaac, se odian a muerte hasta el día de hoy. Se andan bombardeando, se andan. ¿Por qué? Por no confiar en el modelo de Dios. Así que quiere cónyuge, se quiere casar, tiene que empezar a hablar seriamente con él. Todavía no lo quiere, hable seriamente con él, porque para que usted esté preparado para reconocer. Porque se puede usted imaginar que a Adán le llevan a Eva y se queda: ¿y vos quién sos? Y sigue haciendo lo suyo. No lo hubiera reconocido. Tenía que estar. Hay un papel. Solteros, no escojan cónyuge por hormonas. ¿Me voy a entender? No escojan cónyuge porque está bendecida, porque me gustan las rubias, me gustan los flacos, me gustan los gordos, me gustan así. No escoja así. No escoja así. Escoja a Dios. Pero bueno, ya se puso trompudo. Entonces, mejor hablemos de los hermanos. ¿Te acuerdas de los hermanos? ¿Qué clavos con los hermanos? Ay, los hermanos. Mi mamá nos dejó a los 4 hermanos una propiedad en Amatitlán. Y ya nos estamos peleando la herencia, ustedes. No estoy bromeando, pero podríamos pelearla por los intereses que se van dando. Así que un día don Abel y don Caín decidieron que se iban a dividir el mundo. Ahí era Pinky y Cerebro. Y decidieron que iban a hacer algo. Y entonces Caín, y lo estudié esta semana, me impresiona. Estoy estudiando el capítulo 4 de Génesis en hebreo. Y Caín, dice la Biblia, que trajo unas semillas del suelo, no dice tierra, dice semillas del suelo. O sea que agarró una porquerita ahí que se encontró de hierba y se la fue a ofrecer a Dios, porque iban a partir el mundo y iban a dividirse el mundo. Y Abel, dice la Biblia, que agarró los primogénitos, y de los primogénitos dice lo mejor, aunque nos traducen grosura, pero realmente la Biblia dice lo mejor, y se lo presentó al Señor. Y cuando tú tienes una actitud para con Dios buena, Dios la va a valorar. Si tu actitud para con Dios es buena, Dios lo va a ver con agrado. Dios lo va a ver con agrado. Pero si tu actitud para con Dios es pésima, le doy a Dios lo que sea, vengo a la iglesia cuando sea, ofrenda cuando sea, oro cuando sea, me tiene que dar Dios. O sea, si Dios, tu actitud es pésima para con Dios, si Dios no lo más, ¿cómo se puede
establecer que la actitud es pésima para con Dios cuando Dios no es el número uno. Todo lo demás es pésimo. Y todos hemos pecado de tener una actitud así. Pero Dios es bueno. Y entonces a Dios no le agradó. Pero le agradó la de Abel. No le agradó la de Caín, le agradó la de Abel. Y dice la Biblia que Caín se enojó. Recuerda el tema de renunciando a la ira. Escúchelo nuevamente. Se enojó. Y no solo se enojó, sino empezó a envidiar a su hermano. Dijo, ¿por qué a él sí y a mí no? Yo soy el primogénito, yo tendría más derechos. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué Dios con él sí? ¿Y por qué conmigo no? La envidia. ¿Por qué Dios bendice? Lo que Dios le ha dado. Él no es tan bueno como yo, no le sirve como yo, no lo alaba como yo. Es narco incluso. Y yo veo que solo en avioneta anda. Y le damos el lugar a la envidia y a la envidia y a la envidia. ¿Cómo tenemos que manejar el tema entre los hermanos? Pelea la envidia que le tengas a tu hermano, estés o no casado. Miren, como hijos, uno siempre piensa que el favorito es el hermano, que la favorita es la hermana. En mi casa yo siempre supe que el favorito era yo. ¿Y qué? No son bromas. Yo también pensaba que la favorita era una de mis hermanas. Ahora de grandes, cuando vemos el desempeño de nuestros padres, todavía podríamos pensar el favorito, todo lo que le dieron a ella y a mí no. Y hermanos, pelea la envidia con tus primos, pelea la envidia con tu prójimo, no te dejes ser envidiado, porque el que da y se sostiene es Dios. Él es el único que da y se sostiene. Al narco, no lo mires ahorita cuando está con dientes de oro hasta. No lo mires así, no va a acabar bien. No lo mires así. No te fijes en eso. No te fijes, qué bonito el carro de Mónica y yo, ¿por qué yo? El pichirilo mío que está hasta allá, por lo menos está en la sombra. Pero, puchica, yo que ministro a Mónica le conozco, es canelita fina. ¿Por qué Dios no me da a mí una de esas? Yo estudio más la Biblia, ese es un chiste, pues. Pero así vivimos comparándonos. ¿Por qué? Hermanos, las siembras llegan, pero el que lo determina es Dios. Entonces, resistámonos. En el matrimonio, unidad, buscando cónyuge, buscando a Dios. Con nuestros hermanos, ¿cómo nos volvemos a Dios con nuestros hermanos? Hermano, pelea la envidia. Es que mi hermano dejó de hacer, él no vayas ahí, porque el que se encarga de establecer un juicio anual y darle a cada cual según su parte, Romanos capítulo 2, el cual dará a cada uno, a los que hacen bien, el bien y la vida eterna, y a los que hacen mal. Recuerde Romanos 2, el que se encarga es Dios. Tú ni yo somos jueces de lo que Dios le da al vecino. ¿No te gusta lo que tienes? Bueno, haz algo al respecto, pero deja de pensar que es porque tu mamá, tu papá, tu jefe favoreció. No, el futuro lo puedes cambiar de aquí en adelante. El pasado ya no lo puedes cambiar. Así que pelea la envidia. Y termino con padres e hijos. Empiezo con padres porque aquí están mis hijas y yo siempre las molesto, las hostigo, y cuando ellas yo noto que se enojan, honrarás padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Les digo, y les hago cosas, y cuando se quieren descomponer y cuando estamos en un momento, honrarás padre y madre.
ese funciona a mi favor. No me acordaba de él cuando miraba a mi papá con el cincho que me iba a tocar a mí. Ahí era un... Se podrá imaginar que usted qué pensaba. Los padres. ¿Cómo nos volvemos a Dios con los padres? Ay, ay, ay. Padres, ¿por qué nos dieron a los hijos? ¿Por qué nos dieron a los hijos? Porque Dios los dio. Primero tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros. Si fueran nuestros, se quedarían con nosotros siempre. Pero un día, como dice el himno, tú vas a volar, tú vas a volar, van a volar. Un día me van a cambiar por otro hombre. Y a usted también. Espero que no sea la mujer, pero yo me refería a las hijas. Te van a cambiar por otra mujer, mamá, porque tienen un futuro. Pero es que yo quiero que mi hijo sea esto. Y no, hermano, tú tienes que entender que Dios te dio tus hijos y Dios es su verdadero padre y Dios les puso un propósito. Si tú tratas de cambiar ese propósito, estás haciendo el peor error tuyo en criar a tus hijos. Tienes que enseñarles de Dios, tienes que llevarlos a conocer de Dios de tal manera que ellos lleguen a un momento en donde puedan conocer a Dios de tal manera que Dios se pueda revelar a ellos y decirles cuál es el propósito de sus vidas, para qué les trajo, por qué están acá. Deja de conducir a tus hijos como que si fueran tuyos. No son tuyos, son de Dios. Ah, sí, pero Dios no los mantiene. Bien los mantiene porque te mantiene a ti. Son de Dios. Y yo quisiera, yo cuando empecé esta onda, sobre todo con estas dos comadres que están aquí, dije, esta va a ser la pastora y esta va a ser la de alabanza. Y yo empecé a educarlas así, están entrenadas. Y un día Dios me habló y me dijo, ¿y si yo no quiero eso para ellas? Sí, déjate cuentas, Padre. Dije, ¿de verdad? Señor, y si yo me las fuera a llevar a vivir a otro país, ¿qué vas a hacer? Te castigo, le dije. Pero piénselo, queremos que nuestros hijos, conéctelos con Dios, ese es su papel, modéleles a Dios. Cuando no quieran venir a la iglesia, tráigalos a patadas, pero bendecidas pues. No los deje en casa, aunque venga con el... Conéctelos con Dios. No los llene de religión. No agarre la Biblia y dice, mire, la Biblia dice que vos tenés que hacer esto y no se lo modele usted. No, nunca le pida a su hijo algo que usted no está dispuesto a hacer. En pocas palabras, padres, no provoquen a ira a sus hijos, porque sus hijos saben que tienen un propósito de Dios que tienen que hacer. Dios se lo va a revelar de cualquier manera. Mire, cuando yo tenía 18 años, yo agarré camino para Estados Unidos y allá decidí hacer mi vida y yo tenía una consigna en mente y se lo voy a decir hasta en inglés porque eso aprendí allá. I will never be a pastor. Yo me dije a mí mismo, yo nunca voy a ser pastor de iglesia, porque los miembros de mi papá eran unos... Yo tenía mi corazón bravo por cómo me trataban a mis papás. De verdad, yo miraba que ellos se esforzaban así, les pagaban mal así. Y Dios tiene sentido del humor. Yo no quería, y yo me fui. Y yo no quería, yo quería hacer dinero. Sí, siempre fui a la iglesia, siempre servía a Dios, tocaba en el de alabanza, le servía a Dios con los jóvenes, pero yo, pastor, no.
Si fuera católico le haría así, pero no lo soy. De verdad. Detestaba la idea de hacer de mi vida un pastor. La odiaba con odio jarocho. ¿Qué pasó? Él me lo cambió. Él me lo cambió. Yo no fui. Yo siempre tuve el temor, porque yo bendigo a mis papás, hermano. Mis papás me modelaron a Dios. Honro a mis padres porque me modelaron a Dios de una manera que yo siempre iba a amar a Dios con toda mi alma. Dios siempre iba a ser lo más importante. Le iba a temer. Yo le iba a temer a Dios porque yo había visto la vida de mi padre y la vida de mi madre. Me lo modelaron. Por eso yo sé de qué le estoy hablando. Porque si uno le modela la vida de Dios a sus hijos van a tener temor de Dios. Y ese legado debemos de dejárselo. Pero nunca me dijeron, mi papá cuando yo me gradué de bachillerato, ¿qué quieres ser? Me dijo. ¿Te interesa la iglesia? No, le dije, quiero ser ingeniero en sistemas. Con su salario que ganaba en la iglesia donde trabajaba, me metió a estudiar la Francisco Marroquín. Yo soy de la Marro. Con saber ni qué sacrificios ni qué esfuerzos. Y ya cuando terminé el primer semestre de la Marro, yo vi los Estados Unidos y llegué con mi papá y le dije, mira papá, realmente yo sí quiero, pero yo me quiero ir. Y me apoyó a los 18 años y hasta me dio como $500 para ver que empezar a hacer algo de vida. Después de eso sí ya me tocó a mí, pero me modelaron a Dios. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que nunca me forzaron a ser. Yo no estoy aquí por algo que mi papá hizo, sino por algo que él hizo, y de plano a mí me tocó escucharlo. Así que respete a sus hijos, respételos, no los ponga bravos, hombre, de verdad. La fregamos los papás cuando los forzamos a hacer lo que no quieren ser. Eso sí, a la iglesia tráiganlos a patadas, pero eso es otro tema. Estoy bromeando, ¿no? O sea, Dios no es negociable, pues. Dios no debería ser negociable, sobre todo cuando son chiquitos. Pero yo he escuchado castigos. Si te seguís portando mal, ya no te voy a llevar a la iglesia. Dios mío, hermanos. ¿Verdad? Bueno, no estoy enojado, pero quiero decir que Dios tiene un propósito para tu hijo y Él es su verdadero padre. Ellos se originan en Él. Tu trabajo es acompañarlos, formarlos, guiarlos, conducirlos. Respétalos. Eso no quiere decir, y hago la salvedad, que cuando un niño hay que ponerle límites y hay que meterles que no sea, hay que hacerlo. Si el niño no, hay que enseñarle, hay que educarlo, por supuesto, y cuando no se esté portando bien hay que llamar la atención, como usted decía. A mí me funcionó el cincho, a mí, conmigo y con mis hijos, pero yo hacía algo. Si yo estaba enojado, no les iba a pegar. Si yo estaba enojado, no les iba a pegar, me calmaba. Así que si usted está enojado y les pega estando enojado, los está provocando a ira. No los provoque a ira. Pero bueno, ¿los hijos cómo se sienten? ¿Están bien los hijos? ¿Sí? ¿Están tranquilos? Ya pueden decirle a su papá, el pastor dijo. Pero si lo hacen, se van a ir al infierno. Los hijos, el mandamiento es muy claro. Cuando hablamos de mandamiento, hablamos de procedimiento para ver el éxito. Y el mandamiento es muy claro: honra a tu padre y a tu madre. Incluso esa promesa llega a tener que te vaya bien, prosperidad, y que seas de larga vida, salud. Quiero recordar que la palabra bíblica para honra es la palabra kabod o kabed, y quiere decir gloria. Hijos, sus padres son imperfectos, pero en la creación de ustedes y de mí hubo tres socios.
Su padre puso el esperma, su madre puso el óvulo y luego les llevó los 9 meses y Dios. Así que cuando la Biblia habla de honrar, de dar honra a nuestros padres, literalmente lo que te está diciendo, querido hijo, es: tus padres para ti son como Dios, nada menos. Está gruesa la cosa, hermano. Tus padres para ti son como Dios, solo que es una prueba. ¿Por qué? Porque tus padres son falibles, porque los míos fueron imperfectos, son imperfectos. Pero si tú aprendes a ver a tus padres como que fueran Dios, porque para ti lo son según la Biblia, te va a ir bien. Ahora, hijos, ¿a quiénes es más fácil juzgar que en todo el universo? A nuestros padres. ¿Por qué? Porque son imperfectos, porque el pecado nos distorsiona todo a todos. ¿Cuál es el trabajo? Es aprender a verlos así, aunque sean imperfectos. Eso no quiere decir que tú te pongas de alfombra, hijo, no. Pero empieza a ver a tus padres así, porque 3 socios hubo en tu creación. Y aunque tu padre solamente haya estado esa noche con tu madre o a la hora que haya sido y después te haya abandonado, es un socio de Dios. Es un socio de Dios. Aunque el tipo sea un desgraciado, fue un socio de Dios para darte vida. Y yo quisiera que le pusieras un precio a tu vida. ¿Cuánto vale tu vida? Bueno, ese precio Dios a quien usó fue a tu padre. Así que, ¿cuál es el principio de honra? Es muy sencillo. Y es la gratitud. El día que tú estés agradecido con Dios por los padres que te dio, agradecido con Dios por los padres que te dio, estarás honrando.